Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior concluimos diciendo que las huestes de Egipto avanzaban contra los hijos de Israel con 600 carros. Luego, en los versículos 8 al 10, vimos cómo los israelitas se encontraban en una situación bastante difícil, con el Mar Rojo frente a ellos y las huestes de Egipto por detrás. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 14 de Éxodo que estamos considerando. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Esta es una declaración algo irónica, y estamos seguros que lo fue aún más en aquel día. Las grandes pirámides eran como monumentos a los cementerios de los reyes. Las momias estaban en todas partes en Egipto. Era un gran cementerio. Los israelitas decían, ¿nos trajiste al desierto para morir porque no había lugar para sepultarnos en la tierra de Egipto? Los israelitas creen que van a ser muertos en el desierto. Ahora el versículo 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Los israelitas en la tierra de Egipto clamaron pidiendo la liberación. Dios les proveyó la oportunidad para salir y en el momento en que se hallaron en peligro, quisieron regresar a Egipto. Ahora note usted lo que Dios hará por su pueblo. Son indefensos, están desesperados sin la ayuda de Dios. Ahora, si han de ser redimidos, Dios tendrá que hacerlo. Ojalá que nosotros pudiéramos adquirir aquel punto de vista objetivo en cuanto a nosotros mismos hoy en día, porque somos exactamente como los israelitas. Si pudiéramos acompañar a los astronautas a la Luna y mirar nuestra pequeña Tierra, veríamos a hombres y mujeres que andan perdidos en el pecado. En realidad, nuestro mundo es un lugar desesperado. Es un gran cementerio. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre ha estado en marcha por más de 5,000 años. ¿Hacia dónde marcha? El hombre marcha al sepulcro. No es muy bonito decirlo, pero es la verdad. Sin duda, el hombre es el fracaso más colosal en este universo de Dios. Consideremos ahora la victoria de Dios sobre Egipto. A menos que Dios intervenga por ellos, los hijos de Israel quedan sentenciados a una muerte segura. Usted y yo, amigo oyente, nunca podríamos ser redimidos a menos que Dios sea quien lo haga. La redención es la obra de Dios. Jonás dijo en su libro capítulo 2 y versículo 9, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. El rey David hizo la misma declaración, y ese es también el mensaje del Nuevo Testamento. Veamos ahora el versículo 13 de este capítulo 14 de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor obrará por su pueblo. Todo lo que necesitaban hacer era aceptar y recibir la salvación que ofrece el Señor. Debían estar firmes y Dios obraría. Recuerde que usted no puede ni aún alzar el dedo meñique para obtener su salvación. Todo lo que es necesario que usted haga es aceptar lo que Dios ya ha hecho por usted. Esta es la última vez que los israelitas verían a los egipcios. Levantarán las manos por última vez en esta contienda contra Israel y serán derrotados por Dios. Dios traerá salvación a su pueblo y ellos tendrán la paz que viene de tener perdonados los pecados. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Los israelitas debían estar firmes y ver así la salvación del Señor. Luego debían de asirse de sus instrucciones por la fe, debían cruzar el Mar Rojo. Son muchas las explicaciones naturales que se ofrecen en cuanto a cómo cruzaron los israelitas el mar. En primer lugar, creemos que está bien establecido por los historiadores y teólogos conservadores que el éxodo de Israel es un hecho histórico.
El problema se encuentra en tratar de calcular cómo cruzaron el Mar Rojo. Algunos dicen que un viento sopló, causando que las aguas retrocedieran para formar muros de agua a cada lado del camino. Otros dicen que algún tipo de fenómeno natural arrolló el mar. Todavía otros alegan que un terremoto tuvo lugar en el mismo momento en que estaban listos para cruzar el mar. La cosa que tiene que ser enfrentada aquí es que se realizó un milagro. Es algo que se acepta o no se acepta. Dios, por medio de un milagro, abrió el mar y los israelitas caminaron por medio de él en tierra seca. Cuando los israelitas cruzaron el mar, era igual como atravesar el desierto. La arena estaba seca, ni aun se mojaron los pies, ni una gota de agua les cayó encima. Esto puede ser explicado solamente por un milagro. Cruzaron al otro lado a pie enjuto. Ni aun había la suficiente agua como para humedecerse los pies. Sería difícil explicar esto aparte de un milagro directo de Dios. Ahora el versículo 17 dice, Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Si usted hubiera estado en la orilla del mar cuando Faraón empezó a seguir a los israelitas por el Mar Rojo, usted quizá podría haberle dicho, bueno, supongo que usted reconoce que hace esto porque su corazón y el corazón de su pueblo se han endurecido. Y creemos que Faraón y su ejército se hubieran reído y contestado, perseguimos a los israelitas porque queremos perseguirlos. Pero amigo oyente, el hecho es que Dios les está forzando a los egipcios a hacer las cosas que ya está en sus corazones hacer. Sigamos adelante con los versículos 18 al 21 de Éxodo 14. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hay varias cosas en este pasaje en las cuales debemos fijarnos. En primer lugar, los egipcios que son mencionados en el versículo 1 son los que se quedaron atrás en la tierra de Egipto. Israel cruzará seguro al otro lado del Mar Rojo, y Faraón y su ejército perecerán en las aguas de aquel mar, y los egipcios que están en la tierra sabrán que el Dios de los israelitas es Jehová. En el versículo 19, el ángel de Dios se menciona. Creemos que el ángel de Dios no es ningún otro sino el Cristo preencarnado. Era Dios mismo quien se paró entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. Cuando apareció un recio viento oriental, causó que el mar se retirara. Un viento natural nunca pudo haber hecho muros de agua en ambos lados. Leamos ahora los versículos 22 al 25 de Éxodo capítulo 14. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Al llevar a cabo Dios su plan para librar a su pueblo, de nuevo vemos que obró por medio de la columna de fuego y de la columna de nube, las que a nuestro parecer representan al Espíritu Santo. Y Él obra exactamente así hoy en día. Dios obró por medio de su Espíritu, representado por la columna de fuego y la columna de nube. Tal como los hijos de Israel fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, así también nosotros debemos ser guiados por Él. Los egipcios entendieron con claridad entonces que lo que les estaba sucediendo era ciertamente algo sobrenatural, y ahora quieren escapar y dan la vuelta y tratan de retirarse. De este capítulo 14 de Éxodo, leamos los versículos 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés,
extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Este relato requiere una observación cuidadosa porque es un milagro. No hay ninguna manera natural que pueda explicar lo que sucedió. Muchos hombres que creen en la palabra de Dios y que son salvos por su fe en Cristo tratan de explicar el cruce del Mar Rojo de alguna manera natural. Cuando uno lee este relato, es imposible explicarlo naturalmente. Dios dice que es un milagro, y esto se acepta o se rechaza. Demos un vistazo al versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Este es un milagro. 2 veces ahora esto se nos ha aclarado. Caminaron en seco por en medio del mar. Las aguas les fueron por muro a la izquierda y a la derecha. No es posible explicarlo sobre una base natural. Leamos ahora los versículos 30 y 31 de Éxodo 14. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Estos 2 versículos declaran el propósito de Dios en liberar a Israel. Al principiar su marcha por el desierto, los israelitas vieron el poder de Dios cuando los libró de Egipto con sangre. Ahora, en el Mar Rojo, demuestra su poder de nuevo al guiarlos en plena seguridad en medio del mar y al destruir a los egipcios que los perseguían. Dios, pues, libró a sus hijos por su poder. Y así concluye el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Moisés y los hijos de Israel cantan un cántico de redención. El pueblo requiere agua y murmura porque no hay agua para beber. El agua amarga de Mara y las fuentes de agua en Elim. Consideremos el primer aspecto, el cántico de redención de Israel. Inmediatamente después de cruzar ilesos el Mar Rojo, los hijos de Israel unen sus voces para cantar. Escuchemos las palabras iniciales de este cántico en los versículos 1 al 3 de este capítulo 15 de Éxodo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Los israelitas están cantando en alta voz sus alabanzas a Dios. Estos son los mismos que hace unas pocas horas, al otro lado del Mar Rojo, se quejaban y clamaban diciendo que querían volver a Egipto para morir. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Unos versículos más atrás, en este mismo capítulo 10, versículos 1 y 2, da más luz sobre este asunto. Pablo dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, ¿cómo fueron bautizados los hijos de Israel en Moisés? No pudo haber sido en agua porque cruzaron en medio del Mar Rojo a pie enjuto, es decir, en seco. Ni una gota de agua les cayó encima. Ahora, si usted quiere hablar en cuanto al agua, mire bien a los egipcios. Ellos fueron los que se mojaron. ¿Qué significa, pues, que los israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar? Significa que se identificaron con Moisés. El significado principal del bautismo es la identificación. El ritual del bautismo se lleva a cabo en el agua, y creemos que esto es esencial e importante.
manifiesta el verdadero bautismo que es del Espíritu Santo, el cual nos identifica con Cristo y nos pone en Cristo. Ahora los israelitas fueron bautizados en Moisés. Se quejaron a un lado del mar, y cuando cruzaron al otro lado, entonaban el cántico de Moisés. Se identificaron con Moisés, habían sido librados por medio de él. Aprendemos más acerca de este incidente en Hebreos 11:29, donde se nos dice, «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados». Fue por la fe que los israelitas cruzaron el mar. Ahora, ¿de quién era la fe? No era la fe de los israelitas, porque ellos no tenían ninguna fe, sino hasta cuando cruzaron el mar. Fue la fe de Moisés. Fue Moisés quien extendió su mano sobre el mar rojo. Fue Moisés quien los guió por en medio del mar. Cuando llegaron al otro lado, fue Moisés el que empezó a cantar de la liberación y de que habían visto la salvación de Dios. Luego se identificaron con Moisés y comenzaron a cantar con él. Fueron bautizados en Moisés. Y eso es lo que sucede cuando usted, amigo oyente, confíe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Cristo es quien nos libra de la servidumbre egipcia y de las tinieblas egipcias de este mundo. Nos guía a través del Mar Rojo, nos hace ver su liberación y nos trae a este lugar donde podemos elevarle un himno de redención. Luego somos unidos a Él, somos bautizados en Cristo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El Espíritu Santo es el que nos une a Cristo y nos hace uno con Él. Es una cosa maravillosa estar unidos a Él. Una vez una ancianita, hablando en cuanto a la seguridad de su salvación, dijo, «Nadie puede quitarme de su mano». Alguien le contestó a la ancianita, «Bueno, tú puedes pasar inadvertida por entre los dedos de Él». Y ella respondió, «Eso nunca puede suceder. No puedo pasar por los dedos de Cristo, porque yo soy uno de sus dedos». Y eso es verdad, amigo oyente. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos une a Él. ¡Qué redención más maravillosa tenemos en Cristo! Lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Es un cuadro de nuestra redención y de lo que hace el Espíritu de Dios cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Antes de que los israelitas unieran sus voces con Moisés para cantar el cántico de redención a su Dios, se hallaban en el desierto cantando los cánticos melancólicos. Antes de cruzar el mar, se vieron afligidos y sintieron tristeza por haber salido de Egipto. Cantaron en alta voz y por largo tiempo los cánticos tristes. Y veremos que volverán a cantarlos de nuevo, porque estos llegaron a ser como una canción lema mientras viajaban por el desierto. Por un tiempo, sin embargo, cantaron el cántico de redención. Este cántico puede ser comparado con el cántico de Débora y de Barak en el libro de los Jueces. Hay muchos cánticos en la Biblia. David compuso y cantó muchos himnos, los cuales se encuentran en los Salmos. Usted encontrará que sus cánticos son verdaderas obras maestras. Aún Jeremías tuvo un cántico, aunque muchas veces fue acompañado por un lamento y un dolor. Otros profetas tuvieron cánticos que entonar en todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento principia con cánticos. El doctor Lucas, por ejemplo, cuenta acerca de varios de ellos. Hay el cántico de Elizabeth, cuando le fue traída la palabra de que iba a dar a luz. María cantó un cántico cuando se dio cuenta que iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Otros grandes cánticos fueron relacionados con el nacimiento de Cristo, así como el cántico de alabanza que oyeron cantar los pastores a la hueste celestial. Por último, el libro de Apocalipsis nos da un vistazo del cielo al ver nosotros la gran compañía reunida alrededor del trono de Dios cantando un cántico nuevo. Con todo el hablar hoy en día en cuanto a la paz, no sería malo que todo el mundo leyese ese cántico que cantaron las huestes de Israel. Nos dice que Jehová es varón de guerra. En el capítulo 19 de Apocalipsis lo vemos acercándose a la tierra y reprimiendo toda injusticia. Hasta aquel tiempo, la tierra nunca tendrá la paz. En Mateo 10:34 el Señor dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Estas palabras fueron habladas en cuanto a su primera venida a la tierra. La segunda vez que Él venga, traerá paz con la espada.
Esa es la única manera de liberar la tierra de injusticia. Este cántico de Moisés y de los israelitas, pues, relata la experiencia fantástica que tuvieron al cruzar el Mar Rojo. Su cántico contaba la historia de lo que habían visto hacer a Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. Fue algo que no iban a olvidar tan pronto. Ahora los versículos 4 al 6 de Éxodo 15 dicen: Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Los israelitas están celebrando su liberación. Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo. Ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Este cántico continúa en los versículos 7 al 18, exaltando la grandeza del poder con que Dios ha derribado a los enemigos que perseguían a los hijos de Israel. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuaremos considerando este capítulo 15 de Éxodo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de los libros, la Santa Biblia, y estamos estudiando el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando del cántico que los hijos de Israel habían entonado con motivo de su liberación de los egipcios. Y dijimos que los israelitas estaban celebrando su liberación. Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo. Ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Hoy continuamos considerando los versículos 11 al 13 de este capítulo 15 de Éxodo. Leamos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Israel era un pueblo redimido. La redención del pueblo tuvo que realizarse primero. Y eso es lo importante hoy en día. Dios no está pidiendo que usted haga cosa alguna por Él, sino hasta cuando haya sido redimido y usted haya aceptado su salvación, la que fue lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. No le está pidiendo hacer cosa alguna. Cristo no demanda que el mundo haga alguna cosa. Dios no está diciendo, bueno, si tú quieres sobresalir y alcanzar una norma un poco más alta, yo estoy dispuesto a ser tu buen vecino. De ninguna manera. Dios no quiere nada del mundo. Él está diciéndole a un mundo perdido, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Escuche una vez más el versículo 13 que acabamos de leer. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Parece como si ya están en la tierra prometida. En cuanto a Dios, están en la tierra, porque Él los guiará hasta allí. Ahora los versículos 18 al 21 de Éxodo capítulo 15 dicen, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta es la conclusión de este cántico de alabanza y acción de gracias a Dios por su liberación. Ahora se nos presenta a una muchacha de la que no hemos sabido nada desde el relato del nacimiento de Moisés, y esta es María, la hermana de Moisés y de Aarón. El siguiente aspecto que vamos a considerar en este capítulo 15 de Éxodo es los israelitas murmuran porque les falta agua. Ahora Israel ya ha cruzado el mar. Gozaron de un tiempo maravilloso de alabanza cantando el cántico de Moisés. Es un pueblo redimido. Uno pensaría que de aquí en adelante todas las piedras serían quitadas y que la vida sería una situación de holganza y que serían liberados de todas sus dificultades. No debe haber habido ninguna nube en el cielo, ni espina en el camino, ni suspiro alguno de ninguno en la congregación. Viajaron 3 días en el desierto. ¿Y qué les pasó? Tenían sed. Leamos el versículo 22.
E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Egipto había sido una tierra de abundancia, y tenían agua en abundancia. De repente, los hijos de Israel cruzaron el mar Rojo, y se hallaron en circunstancias algo diferentes. El agua ya no les era accesible. Las cisternas de Egipto ya no estaban, y todavía no habían hallado las fuentes de agua viva. Creemos que esta es la experiencia de cada hijo de Dios que ha renacido. Después de la salvación, el creyente halla que las cisternas de Egipto no satisfacen de ninguna manera. Hay un período de sed del alma. Ese es el período del tiempo del cual nos habla Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, donde dice, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Luego el apóstol revela una gran sed, un tremendo anhelo cuando dice en Filipenses 3:10, «a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte». Esta es la experiencia del Hijo de Dios después de ser redimido. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba la siguiente experiencia personal. Recuerdo, decía él, el tiempo cuando Dios puso su mano sobre mí de una manera muy definida, y me di cuenta que debía prepararme para el ministerio. Llegué a conocer la paz de Dios al confiar en Cristo. Quería estudiar para el ministerio, pero en ese entonces estaba trabajando en un banco y andando con unos amigos que no tenían ninguna restricción. Yo creía que me estaba gozando muchísimo. En realidad, hasta fui presidente de un comité de baile. En aquellos días siempre se tenía que contrabandear el licor para los bailes. Yo había entregado mi vida al Señor, pero decidí no romper enseguida mis asociaciones mundanales. Decidí ir al baile aquella noche, aunque resolví que no bailaría. Simplemente me pararía con los hombres solos y conversaría con los demás. Yo diría que me ofrecieron una bebida por lo menos una docena de veces, y cada vez rehusé beber. Por fin me encontré con un joven que trabajaba conmigo en el banco, y quien guardaba cierto rencor contra mí. Me habían ascendido a un puesto mayor, decía el doctor McGee, y él nunca me había perdonado por eso. No era culpa mía porque yo no estaba encargado del banco, y yo no era quien decidía los ascensos. Pues él nunca me había perdonado. Aprovechaba cada oportunidad para vengarse de mí de alguna manera u otra. Y en esa noche del baile me dijo, «Este sí que es un buen lugar para estar un predicador». También se servía de un lenguaje acérrimo para remacharme el clavo. Llegué a la conclusión de que todo lo que él había dicho era correcto, y como un perrito azotado descendí la escalera y salí a la calle. Podía oír tocar la orquesta en la distancia, y casi volví al baile. Quise regresar y decirle al joven, «Pues creo que me quedaré aquí con mis amigos». Pero gracias a Dios que no volví, concluyó el doctor McGee. Amigo oyente, siempre hay aquel viaje al desierto después de que uno es salvo. Uno tiene un poquito de sed, pero las cisternas de Egipto simplemente no satisfarán más. Muchos cristianos recién nacidos buscan el agua viva y no saben dónde hallarla. El evangelista Juan en el capítulo 7 de su Evangelio, versículo 37, dice, «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Amigo oyente, venga a Él en la palabra de Dios y así podrá saciar su sed. El tener sed, pues, y el no hallar agua fue la primera experiencia de los israelitas en el desierto. Y ahora ellos tienen una segunda experiencia que no fue mucho mejor que la primera. Escuche usted, leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 15 de Éxodo. «Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador». Su segunda experiencia al otro lado del mar fue con el agua amarga de Mara. Han ido un viaje de 3 días por el desierto y tienen sed. Cuando por fin llegan al agua, es amarga y no sirve para beber.
Al considerar su experiencia, recuerde usted que los hijos de Israel ahora son redimidos. Mara estaba en la misma senda donde Dios los guiaba. Él había elegido Mara para ellos. Es posible que usted no se dé cuenta de esto, pero el oasis de Mara es una experiencia cristiana muy normal. Cuando una experiencia desagradable llega al cristiano, por lo general es una cosa confusa y perturbadora. Algunos dicen, ¿por qué permite Dios que esto me suceda? Yo no puedo decir por qué ciertas cosas vienen a las vidas de los cristianos, pero sí sé que Dios no los está castigando. Los está educando y preparando para alguna cosa. El Señor dijo que tendríamos dificultad en el mundo. En la misma senda suya hay una experiencia Mara. En la senda de cada creyente hay una Mara. Dios lo ha ordenado todo. Alguien ha dicho, los chascos de la vida son destinados por Dios. Y esta es una declaración verdadera. Un joven dijo una vez a su pastor, yo quería ir al instituto bíblico, quería prepararme para la obra misionera, pero mi papá murió y tuve que proveer para mi familia, y al fin, pues, no pude ir al instituto. La superintendente del departamento de señoritas en una iglesia era una bella joven, la cual también era muy dulce y una persona que nunca se quejaba por nada. Se había encanecido prematuramente, y una vez preguntó al pastor por qué era así. En un tiempo ella estaba comprometida para casarse con uno de los jóvenes más guapos en la iglesia. Se iban a casar, pero él tuvo que ir a la guerra y fue muerto. Y esto causó que su cabello se encaneciera. Aquello, pues, fue la Mara en su vida. Hay muchos contratiempos, chascos y tristezas en la vida. Los planes suyos, amigo oyente, pueden ser deshechos como un rompecabezas. Es posible que usted tenga un pequeño sepulcro en algún flanco de una colina. Permítanos decirle, amigo oyente, que todos tenemos nuestras maras. No las podemos evitar. No podemos pasar por un lado, ni saltarlas por encima, ni atravesarlas por algún túnel. Dios usa un hierro ardiente para marcarnos. Recuerdo, siendo yo niño, que cuando marcaban las vacas y los terneros, se utilizaba un hierro candente para eso. Y las vacas y terneros berreaban del dolor. Yo, por mi parte, me sentía triste al verlos así. Pero de allí en adelante todo el mundo sabía a quién pertenecía ese ganado por su marca. Después que un ternero o una vaca era marcada con hierro candente, no se perdería. Y amigo oyente, Dios ha hecho eso con nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué fue lo que endulzó el agua amarga de Mara? Se nos dice que un árbol echado al agua lo endulzó. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y en Gálatas 3:13 el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo murió en un árbol y es aquella cruz que endulza las experiencias de la vida. Gustó la muerte por cada hombre y quitó el aguijón de la muerte. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, amigo oyente, es la cruz de Cristo la que endulza las experiencias amargas de la vida. Leamos ahora el versículo 27 de este capítulo 15 de Éxodo que estamos considerando. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim era un lugar de bendición y frutos en abundancia. Había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Después de la amargura de Mara, Dios guió a su pueblo a Elim. Ahora el Salmo 35 revela lo siguiente. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El plan de Dios de utilidad para su pueblo siempre guía por Mara y por Elim. José, Moisés, Elías y David, todos tuvieron esta misma experiencia. Su pueblo hoy en día todavía tiene esta experiencia. Tras cada sombra hay un Elim. Tras cada nube queda el sol. Tras cada sombra está la luz. Tras cada prueba hay un triunfo y tras cada tormenta el arco iris. Jorge Matheson escribió, yo trazo el arco iris a través de la lluvia. Esta es la senda por la cual Dios nos guía, amigo oyente. Todas estas cosas acontecieron a Israel como ejemplo para nosotros. Y así concluye el capítulo 15 del libro de Éxodo.
Nos encontramos ahora en el capítulo 16. En este capítulo consideraremos los aspectos siguientes. Los israelitas llegan al desierto de Sin. Murmuran por causa de su falta de pan. Las codornices y el maná son enviados. El maná no debe ser recogido en el día de reposo, y una medida de maná es preservada. Hemos estado estudiando las experiencias de la nación de Israel después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte de Sinaí. Hay ciertas experiencias que son contadas, las que corresponden también a la experiencia cristiana. Hasta aquí, ellos han cantado el cántico de Moisés, han viajado por 3 días sin beber agua, han llegado a Mara, donde las aguas eran amargas, y luego han viajado a Elim, donde había agua y árboles en abundancia. Elim es un cuadro de la fructífera experiencia cristiana, y Dios promete traernos a este lugar. Consideremos el primer aspecto, la murmuración de los israelitas porque les falta comida. El capítulo 16 nos trae al desierto de Sin. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del 2º mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya hace 2 meses y medio que los israelitas salieron de Egipto. Empezaron a murmurar cuando se acercaron al Mar Rojo. Cuando cruzaron el mar, cantaron el cántico de Moisés, el cántico de redención. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a murmurar y a cantar los cánticos melancólicos. Nosotros les llamaríamos un montón de refunfuñadores. Querían ser librados de la servidumbre de Egipto. Después que viajaron al desierto, les faltó agua y comida y empezaron a quejarse. Se acordaron de las ollas de carne en Egipto y las anhelaban. Hay muchos que han sido salvados del pecado y que han querido volver a la vida vieja. Un hombre dijo en cierta ocasión que había sido salvo de una vida de contrabando de licores y de borrachera. Cuando se convirtió, conocía todos los sitios de contrabando que había en aquella ciudad donde vivía, y durante los primeros meses después de su salvación, ni siquiera se atrevió a acercarse a ninguno de esos lugares, porque bien sabía que entraría en ellos. Él decía, miré atrás a aquellas viejas ollas de carne, pero gracias a Dios que hoy en día las odio. Consideremos ahora el segundo aspecto en este capítulo 16, la provisión del maná y las codornices. Dios no tenía ninguna intención de dejar que los israelitas murieran de hambre. Su plan era el de guiarles por el desierto, y Él había prometido cuidarlos a todos. Leamos ahora los versículos 4 al 7 de este capítulo 16 de Éxodo que estamos estudiando. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Moisés y Aarón preguntaron a la congregación, ¿por qué murmuran contra nosotros? Solo somos humanos, no podemos hacer nada. No podemos proveer para ustedes, pero Dios ha oído sus murmuraciones y ustedes verán la gloria de Dios. Cada vez que murmuraban los israelitas, la gloria de Dios aparecía. A Dios no le agrada que los cristianos refunfuñen, se quejen y culpen a otros. La iglesia está llena de cristianos que se quejan. Si usted es uno de los de la iglesia que murmuran, se queja y refunfuña, pues salga para ir a otra parte. Es mucho mejor que dé úlceras a otros y no al pastor, los diáconos y la junta directiva de la iglesia. En el versículo 8 veremos la provisión de Dios para un pueblo quejumbroso. Leamos. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amigo oyente,
debe tener mucho cuidado en cuanto al asunto del cual usted refunfuña en la iglesia. ¿Está usted refunfuñando en cuanto al predicador porque él no es tan amistoso como usted cree que debe ser? ¿O por causa de que no le dio la mano el otro domingo, o quizá porque no le ha visitado durante la semana pasada? ¿Está usted murmurando contra él? ¿No es verdad que, en realidad, usted está en su contra porque él enseña la palabra de Dios y porque representa a Dios en su iglesia? A veces nosotros los predicadores murmuramos también, y por eso mismo todos debemos tener mucho cuidado de no murmurar contra Dios. Esta es una cosa que no le agrada a Dios. En los versículos 9 al 13 de Éxodo 16, Dios confirma a Moisés la promesa de provisión de alimento para el pueblo hebreo. Leamos. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Dios no tan solo dio a los israelitas el maná, sino que también envió codornices. Comieron hamburguesas de codornices con maná, lo que era sabrosísimo. La providencia de Dios llegó en la hora de vida. Consideremos ahora el maná. El maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los versículos 14 al 16 hablan de este tremendo milagro. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo, debían recoger el suficiente maná para 2 días, porque el maná no aparecería en el día de reposo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido y tenemos que detenernos aquí.